Unidad 2 por el libro antiguo o unidad 3 por el libro nuevo. Ya sabéis, seguimos el libro de Paraninfo. Medios de transmisión y sus conexiones 1. Cableados. Recordaros antes de empezar que hay varios vídeos en el canal sobre este tema, ¿vale? Así que os intentaré dejar por aquí arriba los enlaces o al final del vídeo. Contenidos. Tipos de redes. Estructura de estas redes de área local. Cable de partenizado, empezamos con lo más sencillo. Y que instalación del cable coaxial, que también es bastante sencillo, ¿vale? Tipos de redes de área local. Los tipos de redes de área local se clasifican según su topología física. ¿Qué significa esto? Pues bueno, cómo están colocadas entre sí, cómo unimos a las personas que tenemos en una red, a los dispositivos que tenemos, cómo hacemos las conexiones entre sí, ¿vale? A nivel físico. ¿Qué tratamos de buscar siempre con esto? Pues bueno, que sea la forma más económica, más barata y eficaz de conectar a todas esas personas para que puedan compartir información entre ellos, ¿vale? Y que satisfagan las demandas de los usuarios, lo dicho, que compartan información, que compartan datos, que se comuniquen entre todos ellos. Tipos de redes de área local. De esto sí que tenéis un vídeo largo, mejor explicado, así que voy a intentar ser rápido. La de bus, recordad, es como si tuviera paradas de autobuses. Llega una línea y desde que sale la información, desde el punto 1 hasta el final, pasando por todos, ¿vale? Es un solo cable. Muy sencilla. Si recordamos por el nombre de bus, nos será muchísimo más fácil. Esa es la primera. La segunda, la más habitual, estrella. Esta es la que casi siempre vamos a ver o vamos a instalar. En esta lo que tenemos es una parte central en la que yo voy colocando los dispositivos a su alrededor. Y si añado más personas en el futuro, las conecto también. Y todo pasa por el medio y llega a la persona que lo necesita, ¿vale? Es una ventaja porque puedo ahorrar cable y puedo conectarlos todos. Si quiero ampliar en el futuro, puedo añadir simplemente un cable más y hasta no tengo problemas. Anillo. La de anillo es similar a la de bus, ¿de acuerdo? Tengo, como si fuera lo mismo, varios puestos, pero esta vez los tengo conectados en un anillo. Tal que así, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues aquí, pues bueno, igual que la de bus, si el cable se rompiera en algún punto, es lo malo, que pierdo la información, porque aquí tiene que pasar la información desde un punto hasta el siguiente, hasta que llegue pasando, hasta que sea necesario, ¿vale? Puede ser que no recorra todos, pero ya veis que si en alguna zona se partiera el cable, la habríamos liado. La de árbol, pues pensar en un árbol. Tengo un tronco en el que salen ramas. En cada rama de estas, cada hojita, voy poniendo los equipos y los puestos de trabajo. Y sí que tengo aquí la ventaja que hay varias opciones para a veces llegar a un mismo camino, ¿vale? Puede ser que tenga ramificaciones por aquí y demás. Y puedo ir aumentando también en el futuro si quiero, pero siempre parto de una parte central. Y la de malla. La de malla es la más complicada y la más cara de hacer, pero hay una ventaja, que todos están conectados por un montón de caminos. Imaginaros una red de fútbol, lo más sencillo. Tengo todo conectado, entonces esta persona, si quiere hablar con esta, puede caminar por aquí, puede caminar por aquí, puede caminar por aquí, puede ir así, ¿vale? Una malla. Tengo múltiples opciones de llegar hacia esa persona. No he comentado, pero ahora vamos a ver en los esquemas, que la de anillo tiene una versión parecida a la de estrella cuando yo coloco un MAO, que ahora lo vemos. Aquí están estos dibujos un poco más currados que los míos, bastante más, y aquí lo que os decía, cuando yo coloco un MAO, que es una conexión, es un aparatejo que va en medio, que es el que nos controla, ¿vale? Y es similar a lo que haríamos con la de estrella, lo único que pasa lo mismo, ¿vale? Toda la información va a pasar luego al final por todos. Pasamos de tener este anillo a este estilo, ¿de acuerdo? De un tipo a otro cuando yo la tengo en el medio. Y la de estrella, pues la más habitual, en la que tengo el switch, controlador de red en el medio, ¿vale? Los routers que ya tienen esa opción y de aquí saco conexiones hacia todos los aparatejos, hacia todas las personas. De lo que hemos visto anteriormente, ¿con qué parte nos quedamos? ¿Cuáles son las redes más utilizadas? Pues bueno, lo que conocemos todos como Ethernet, que es cuando utilizamos un cable de red, o la red inalámbrica. ¿Qué tenemos cuando hacemos vía cableado, vía cable de este estilo, que es el que conocemos todos? Pues muy fácil. Lo más lógico, lo más habitual, hasta
Ahora es la conexión en estrella, ¿vale? La conectamos todo en un punto, ya sabéis, y distribuimos. Tenemos ese ordenador central, por decirlo así, que bueno, no es un ordenador, pero es nuestro cerebro, que es el que redirige la información de unos a otros. Y lo podemos hacer con partenizado, con fibra óptica, pero también incluso, como hemos visto en el taller, hay un aparatejo en el que lo tenemos hecho con cable coaxial, ¿de acuerdo? Pero lo más habitual es con cable de partenizado, aunque ya cada vez también es más típico con fibra óptica. Podemos hacer esto también de otra manera, con una red inalámbrica. La ventaja de tener una red inalámbrica es que, pues ya sabéis, yo me voy con el móvil hacia una zona, hacia otra, estoy donde quiera. Si añado más personas no tengo que hacer nada, solo darle su contraseña para que se conecte y ya está, vale, darle los permisos. Esto que nos suene, que es el estándar en el que funciona, aunque sea más para temas de informáticos, pero que nos suenen estos numeritos, que es como si dijéramos el protocolo por el que funciona todo esto. Y bueno, y sí que puede ser que en algunas zonas lo conectáramos mediante cable, pero sí o sí hay un punto en el que todos los móviles, por decirlo así, imaginaros, cuando llegamos a nuestra casa, estamos recibiendo internet gracias al router. El router está conectado a un cable, ¿vale? A un cable de red o a un cable de fibra óptica, que es el que le da acceso ya a la señal del operador, ¿vale? Siempre vamos a tener una conexión luego física como tal. No sé que fuera algo raro, que solo fuera satélite y cosillas así, ¿vale? Pero lo habitual en una red local, una red de área local, o lo que todos conocemos es esto. Estructura física de una red de área local o cómo las llevamos a la práctica, ¿vale? Cómo las montamos ya. Pues bueno, nos viene explicado que la red de Ethernet, base 10, base 100, base 1000, T, ¿de acuerdo? No entramos mucho en esto, pero sí que nos tiene que quedar claro una cosa. Esto de la base 10, la base 100 o la base 1000 nos viene a dar las velocidades a las que puede funcionar nuestra red. Como todos sabemos, no empezamos con la mayor velocidad, sino que primero se empezó con una velocidad más baja, luego se fue elevando hasta que, bueno, hasta que tengamos valores que cuando yo estudiaba me parecían una locura, nos parecían un sueño, pues ya se están consiguiendo, ¿vale? Lo más habitual, como hemos comentado, es utilizar conectores y un switch RJ11, ¿vale? Perdón, RJ45. Y todo va eso, a través de pares trenzados, lo que hemos visto antes. Sobre lo del tema de la modulación y demás, nos olvidamos de esa parte ahora. No es fundamental para nosotros. Pero ¿cómo lo vemos esto en una red montada? Imaginaos que vamos a una oficina, un banco, un instituto o algún sitio así, de este estilo. Pues tenemos varios equipos conectados, ¿vale? Aquí tenemos un Mac, un PC, otro un servidor, una impresora, lo que se os ocurra. Cualquier cosa que se pueda conectar a internet vía cable o incluso eso, vía wifi. Tenemos unos switch, que son estos aparatejos, que lo que hacemos es que nos metemos ahí. Un switch es como si fuera un ladrón de internet, por decirlo así. Voy conectando todos los cables. Y este switch tiene una conexión para subirlo hacia otro switch arriba. Incluso podría poner más para arriba, ¿no? ¿Por qué hago esto? Porque así consigo tener más equipos, ¿vale? Con tener más personas conectadas. Si solo tuviera este switch principal, pues podría conectar tantos como bocas tengo aquí arriba. Serían 24. Pero como cada boca de estas la saco hacia otro switch, pues puedo hacer que se divida todo en más personas, ¿de acuerdo? Más puestos de trabajo. Pero estos switch siempre dependen de este principal. ¿Por qué dependen de este principal? Porque este principal es el que yo conecto a la red. Si este no lo enchufo y lo enciendo, esto no funciona, lo que tengo aquí debajo. Y este es el que le voy a dar acceso a internet luego. Por ahora puede ser una red local sin tener internet, ¿de acuerdo? Estas personas trabajan entre ellas, se comunican entre ellas a través del cable RJ45 o fibra óptica si fuera, y puede ser que no estén conectadas a internet, ¿vale? Funcionan ahí, intercambian información como en los bancos, que hay una red interna a la que nadie tiene acceso. Pues así. Ahora bien, si yo llego a este y le doy internet, pues ya puedo distribuir internet a todos los que tengo debajo. Explicándole un poco por encima cómo hago esto físicamente. Pues bueno, esto que veis aquí, los switch, lo que suelo hacer es colocarlos en un armario. Los monto en un armario, esos armarios de cristal transparente que vemos a veces en las bibliotecas, aquí en el instituto, por ejemplo, o en otros locales. Porque son de cristal transparente, viene muy bien porque puedo ver lo que está funcionando, lo que no. Suelen estar cerrados con llave, ¿vale? Suelen estar bloqueados para que nadie tenga accesos a ellos y a raíz de ahí distribuyo todo. Se colocan en un punto estratégico, es lo más habitual, en un punto que venga bien para la instalación. Y luego ya ahí voy conectando los equipos. Saco cables desde ahí hacia los distintos sitios, ¿vale? O puedo colocar más switch ahí en esa zona y los llevo hacia los distintos lugares. ¿Qué ocurría antes? Antes hacía falta una tarjeta de red.
que por suerte ya esa tarjeta de red ya viene incluida en casi todos los aparatos, ¿de acuerdo? Tú necesitabas esa tarjeta de red para darle internet a ese dispositivo. Ahora ya, pues bueno, todo viene montado así, así que no nos suele ser habitual. Y sí, pues esa tarjeta va con RJ45 y os vuelvo a decir que nos suene el tema del estándar este, por si seguimos estudiando informática en el futuro. Ahora no vamos a memorizar datos innecesarios, pero que el IEEE 802.3 nos vaya sonando ya. Esto sería la tarjeta de red, que creo que hay un vídeo ya y si no os lo enseñaré. Pues bueno, este cacharrito se conectaba detrás en el ordenador y lo que hacías es que tenías internet. Esto en sus tiempos, al principio lo conectabas a un módem, eso del pi, pi, pi del pitido. Ahora ya la ventaja es que esto nos viene incorporado en la placa, no hay problema, llegamos, le conectamos el cable de red y listo, ya funciona, ¿vale? No era muy complicado, tenía dos lucecitas, ya sabéis, la roja significaba algo malo, la verde significaba algo bueno, como siempre, y ya está, y esto era lo que nos daba ese acceso a internet. Punto 2.3. En este tema nos centramos en el cable de parte enlazada y en el de fibra óptica, en hacer las conexiones con esos dos tipos de cable. Pues bueno, lo que tenemos es nuestro armario, nuestro rack, donde colocamos nuestro switch y colocamos también algo que no habíamos hablado, que es el panel de parche. El panel de parche es como un organizador, donde voy a poner las etiquetas de cada persona de su puesto de trabajo, voy a conectar los cables del switch y de ahí van a salir hacia las rosetas de red o hacia los puestos de trabajo de cada persona, en la empresa, en la oficina, en el lugar en el que esté. ¿Qué tengo que hacer siempre? Lógico, aquí pongo el número o pongo el nombre, pongo una letra, una identificación y aquí pongo otra. Si esta persona ha llegado y no le va a internet, puedo seguir hasta aquí, ver si la lucecita está encendida en rojo o en verde. Si está en rojo, algo pasa. Si está el cable desconectado porque se ha salido, porque ha fallado, lo que sea, lo tengo muy sencillo. Si esto está desorganizado, esto es un caos y no puede funcionar, ¿vale? Y esto es el modo de hacerlo con el cable RJ45, que lo he dicho, lo podría hacer también con fibra óptica o con cable coaxial, pero lo más habitual hasta ahora, cable RJ45. Veis la estructura, llevo los cables y ya está. Tipos de los cables que tenemos del RJ45. Pues bueno, tenemos categoría 5, categoría 5E, 6E, 6, perdón, 6A, 7, 7. Esto va subiendo y va aumentando, ¿vale? Si busquéis por ahí por internet, cada vez va subiendo más y mejor. Este cable al final es este de aquí. Este que veis, por ejemplo, es el más básico, es un categoría 5, muy simple. Si nos fijáramos, incluso no tiene conectados ni todos los cables ni todos los pares, ¿vale? Pero bueno, para internet es el que nos venía y el que funcionaba antes y todo iba genial con él. Ahora bien, volver a entrar un poquito en los tipos de cables de RJ45. Cable de pares trenzado sin apantallar UTP. Este solo tengo el cable. Solo son cables y ya está. Hilos, los 8 hilos y listos. No tengo nada más. Cable de pares trenzados apantallados. El FTP. Que nos suene. Esto sí que nos tiene que sonar ya estos nombres, ¿vale? FTP. Pues en el FTP lo que tengo es una malla que lo cubre todo, ¿vale? Todos esos cables, esos pares de cables, los va cubriendo. Y cable de pares trenzados STP, ya en este tengo una mallita que cada par de cables los va envolviendo, ¿vale? Para que dibuje un par de más. Entonces, claro, este lógicamente está mucho más apantallado que el primero, que no tiene nada, que el segundo. ¿Por qué los cables tienen que estar apantallados? Para evitar interferencias, ¿vale? Para que los campos electromagnéticos por las zonas donde pasan y demás no les afecten y la velocidad siga siendo buena y sigan siendo rápidas, perdón. Cable de pares trenzados, categorías, y estos tres tipos principalmente dentro de estas categorías, que bueno, que estos por ejemplo serían a partir de aquí, pero eso nos da igual, pero que sí que nos recordar UTP, FTP y STP. Y aquí los vemos un poquito más en detalle, lo dicho. Esto va a aumentar nuestra lista, pero para nosotros con esto nos vale. Si empezamos con lo más básico, velocidad máxima de voz y de datos, 100 megabytes, utiliza dos pares de cable, lo que os decía, este solo utiliza dos, no tenemos todos conectados y ya está, iba genial y para nosotros era la leche. Comparado con lo que hay ahora, pues ya no tanto. Si pasamos a 5E, la velocidad, veis, se multiplica por 10. También nos indica que solo simplemente utiliza dos pares y pudiendo trabajar hasta 100 megabytes por segundo, ¿vale? Si seguimos aumentando, categoría 6,
Aquí ya nos habla del ancho de banda, es decir, ya nos habla de que puedo tener más ancho de banda. También tenéis un vídeo, más capacidad de transmitir información, gigabytes por segundo, ya eso es una pasada. Aquí los pares, pues bueno, nos dice que tenemos un elemento separador. ¿Qué es esto que no lo he comentado antes? Esa crucecita, a veces tenemos cuando desmontamos estos cables, que tenemos un par aquí, otro par aquí, otro par aquí, otro par aquí, y tiene un elemento de plástico que nos hace la jodienda a la hora de poner el conector, ¿vale? Pues eso es a lo que se refiere. Y tienen ese elemento separador, que está muy bien para darle estructura física al cable y demás, pero eso ya nos fastidia un poquillo. Categoría 6A, el ancho de banda todavía aumenta más, todavía nos da mayor velocidad, y si seguimos subiendo, pues bueno, aquí nos viene categoría 7, que en el libro nos dice que es por ahora el más alto que se ha definido, aunque lo he dicho, seguro que hay vídeos por ahí de gente hablando de cables mejores, y ancho de banda de 600 MHz. Como veis, cuanto más he ido aumentando, a mí que me interesa, pues bueno, que cuanto más aumenta la categoría, tengo más velocidad, más protección y más ancho de banda. ¿De acuerdo? Ahora bien, cuando yo vaya a montar algo, lo lógico es que si todo lo monto en categoría 6A, todo lo que tenga aquí sea de esa categoría, en 6A, ¿vale? No una cosa de 5, otra de 6, otra de 7, porque esto, el armario, o sea, el armario, el panel de parcheo, el switch y todo esto, también va a tener sus categorías, aunque lo veremos en temas posteriores, ¿vale? Pero lo lógico es que siempre todo tenga la misma categoría. Esta parte nos habla ya del tema de la normativa, según esa asociación americana y según los diámetros del cable, del espesor, la sección, etcétera. Incluso nos habla de la resistencia. No vamos a memorizar datos innecesarios, pero que sepáis que hay unas siglas que identifican el cable, que hay unos valores de los diámetros y demás, que bueno, que es lo que determinan que luego tengan esa velocidad, sean más o menos eficaces a la hora de transmitir información. Pero sí que vamos con este punto importante, paneles de parcheo, que de esto sí que tenéis un vídeo bastante chulo, yo creo, hay un par de ellos. Además lo haremos en prácticas. Panel de parcheo. El panel de parcheo es una cajita, tal cual, un panel frontal, donde tengo varias tomas de RJ45. Como veis, nos indica la categoría del panel, porque eso es importante, que vaya en consonancia con el cable que estoy utilizando, con los elementos que estoy utilizando. Y si le doy la vuelta, lo que tengo es que para cada boca de estas, que aunque se ven aquí un poquillo mal, tengo las conexiones. Tengo el lado donde voy a conectar el cable RJ45. Y como veis aquí hay unos espacios en blanco, que es donde puedo poner el nombre, ¿vale? De la oficina, del personal que lo está utilizando, suele ser 1A, 1B, cosillas así, ¿de acuerdo? Y esto va colocado en el rack, ¿vale? En ese armario que os he comentado antes, que suele ser con el panel de cristal y demás, que no se puede abrir. Esto es el panel de parcheo, que además haremos una práctica o dos de ellas. ¿De aquí qué ocurre? ¿Qué tenemos después? Pues sacamos los cables y los llevamos hacia las rosetas. Bueno, el panel de parcheo, ya sabéis, habría que conectarlo al switch, por si no lo recordamos de antes. De aquí lo conecto a las rosetas y saco las rosetas del usuario de cada uno donde esté colocado, cada personal. Hay varios tipos. Como anécdota, pues bueno, suelen tener un guardapolvo que se llama, que es esa plantilla o esa rejilla de plástico que sube y se cierra. También solemos tener aquí una etiqueta donde yo puedo poner OFI 1 y ahí lo coloco a esa persona y ese OFI 1 es lo que yo pondría aquí, así cuando me falla sé directamente dónde tengo que ir. Y bueno, y detrás de estas rosetas, pues igual que en el par de parcheo, viene el modo de cómo conectar los cables. Por la normativa A o la B, que aún no hemos entrado en ellas, pero que las veremos pronto. No tiene más. Muy sencillo, es más complicado que una roseta de teléfono, eso sí. El panel de parcheo, que ya hemos venido hablando varias veces de él. Suele ser de 19 pulgadas, panel de parcheo, y va conectado al armario de rack con unos tornillos y unas grapitas, ¿vale? Se coloca ahí en ese armario y ya está. No es muy complicado, es bastante sencillo de hacer. Otro elemento importante, los latiguillos. Los latiguillos son los cables que nos unen unas conexiones con otras. No tiene más, es el cable que hacéis en clase, que lo tenemos por ahí, que nos da la compañía a veces, y es lo que hago, que conecto desde una zona, es que lo llevo hacia el usuario,
Eso sí, cuando lo llevo desde el panel de parcheo, desde el armario de rack hasta un usuario, creo que no lo he comentado, máxima longitud 100 metros, ¿vale? Y 100 metros ya es una barbaridad de distancia. Las clavijas, las RJ45, principal diferencia, 8 contactos comparadas con las de teléfono, con las que utilizamos hasta las de teléfono, y que suele haber dos tipos, unas que son totalmente transparentes y otras que vienen blindadas. Y esto nos viene ideal cuando utilizamos cable FTP. Si yo estoy utilizando un cable UTP y luego le pongo este tipo de contactos blindados, pues no tiene mucho sentido. Y al revés tampoco, lo he dicho de antes, tengo que utilizar siempre lo mismo con lo mismo, ¿vale? Siempre el mismo tipo de conexión, o sea, siempre el mismo tipo de categoría. Cómo hacer un latiguillo, esto lo vamos a ver en práctica, si hay el vídeo también, pero bueno, lo explicamos por encima. Cable de 4 pares necesitamos las conexiones, un pegador de cable o la crimpadora, ya sabéis, la maquinilla para abrir y cerrar, para dejar puestos los contactos, y el comprobador, el cacharrito, que vemos si todo funciona o no funciona una vez hecho, porque si no, no nos sirve para nada. ¿Qué vamos a hacer? Pues como siempre, cortamos un trocito de cable, quitamos el recubrimiento, peinamos los hilos, como digo yo, los metemos en la clavija, comprobamos que están metidos según la normativa que queremos, la A o la B, miramos en el frontal, que en el frontal se vea todo de cobre, ¿vale? Que veamos los cablecitos, el final del cobre ahí colocado. Nos aseguramos, metemos la grimpadora, cerramos y listo, y está todo hecho. Esta parte es mejor en la práctica y queda más clara que explicada teóricamente. Por verlo un poco aquí por encima, pues ya sabéis, cuando pelamos el cable vamos a tener todos esos hilos. Algo que no he dicho es eso, si tenemos la malla tenemos que quitar la malla, ¿de acuerdo? Si tenemos la pieza de plástico, aquí también la tenemos que cortar, que es lo que nos puede dar un poquillo de coña. Y luego, pues bueno, los colocamos según la normativa necesaria, la que estemos trabajando. Nosotros suele ser la B para hacer las conexiones, pero todavía eso no nos importa en este sentido ahora. Y en el panel de parcheo o en las rosetas tenemos el insertador, que ya lo hemos utilizado mucho. Este es el aparatejo que utilizamos para meter los cables en los distribuidores telefónicos, que en el panel de parcheo funciona igual, que hay unos accesorios que te lo permiten hacer todavía incluso más rápido. Y bueno, y con esto se trabaja muy bien. Esto es como el día a día de un instalador de telecomunicaciones. Aquí lo veis un poco cómo sería el proceso, pero bueno, esto lo habéis visto más en clase y en prácticas, no es necesario explicarlo mucho por aquí. Y lo mismo pues aquí explicado cómo sería en otros terminales, de estas que son rosetas hembra, pero que están como unidas para un cable y demás, que no tiene mucho más. Lo dicho, esto prefiero que lo veamos en las prácticas. En el panel de parcheo, como hacerlo igual, lo que os comentaba antes, vienen donde tengo que poner cada cable, cada color, según la normativa. Y eso sí, algo que ya os he dicho antes, tengo que ir todo etiquetado. Aquí tengo que ser coherente. Cuando trabajo con electricidad, al final sé que el cable azul es neutro, que el verde amarillo es tierra y que los otros deberían ser fases, ¿vale? A no ser que sean vueltas y cosas de esas, pero me quedo con esas dos cosas. Y ya funciono, ya tiro. Y si acaso voy con el polímetro, pero aquí no. Aquí, oye, puedo llegar a trabajar con que en una oficina haya miles de personas. Si no las numero, si no pongo los nombres, esto se vuelve una locura el día que hay una avería. Lo lógico es poner el nombre en el panel de parcheo, en la zona del usuario, y así lo tengo todo localizado, incluso en los cables. Y luego aparte, los cables los dejo organizados, suelo colocarlos con bridas, los dejo bien agarrados todos, que esté todo muy bien ordenado, ¿vale? Que llegue una persona el día de mañana y diga, joder, qué bien lo dejó este tío, y encuentre la avería a la primera. Y al revés, que nosotros vayamos a un sitio y encontremos algo bien hecho, porque si no, esto es una locura. Para eso tenemos etiquetadoras, donde le ponemos el numerito, las letras, lo que sea, nos saca la pegatina, la colocamos y a funcionar, ¿vale? Pegada, lo dicho, tenemos que ser, aparte de electricistas, aparte de instaladores de telecomunicaciones, ordenados. ¿Cómo comprobamos lo del cable? Pues bueno, lo que os he comentado antes. Con el comprobador, que ya lo sabéis utilizar, se tienen que encender todos los numeritos bien, iría puesto por puesto, comprobando en el panel de parcheo, otra persona se iría al puesto de la oficina, lo comprobaría, oye, ¿está todo conectado? Perfecto, ya está. Ya cuando de enseñar la compañía
de telecomunicaciones o lo que sea, ya funcionará todo, pero nosotros nuestra parte lo dejamos hecho. Aquí tenéis algunos tipos de comprobadores, ya sabéis, más o menos todos igual, algunos con más o menos opciones, pero la diferencia a nivel de que se tienen que acabar encendiendo lucecitas en una determinada secuencia no va más allá. Punto 4. Instalación de cable coaxial. Algo que no viene en el libro. Todo lo que hemos visto antes lo podríamos hacer con cable coaxial, que ya lo he comentado, aunque no es lo habitual. Pero ¿por qué vemos otra vez aquí el cable coaxial? Sobre todo por el tema del wifi. Porque las antenas de radio y televisión que ya hemos visto funcionan con cable coaxial, pues aquí vamos a hacer lo mismo para dar señal inalámbrica, para dar wifi. Cable coaxial, por recordaros un poco, siempre tenemos el hilo central, el vivo, que es el que nos lleva la señal. Tenemos un aislante, un dieléctrico, que es el que nos separa el vivo de la malla exterior, de esta malla que también es conductora, que es como si fuera la que nos da la masa, perdón, y luego ya la funda aislante. Si esto va en el exterior, esta funda tiene que ser más protegida que si va en el interior, ya sabéis. Esto es lo que va colocado en las antenas de atrás del router, que vemos un conector así con una rosca y con un puntito en el medio. Ahí es donde pongo una antena, o puedo poner un cable de este y le podría añadir una antena, incluso ahí, ¿vale? Para todavía tener más señal o que me alcance más. Como hemos visto, lo que había comentado, para televisión siempre teníamos el cable con una impedancia de 75 ohmios, ya lo hemos visto en la otra asignatura, pero aquí lo que nos interesa para tener el wifi es que es un cable que tiene una impedancia de 50 ohmios. Impedancia, recordar, al final es como resistencia, para nosotros nos vale igual. Eso sí, lo diferencio muy rápidamente uno de otro, ¿por qué? Porque el cable de wifi, de internet, es más pequeñito, suele ser más finito, y el cable de antena normal suele ser más ancho, ¿vale? Así que siempre vamos a coger ese pequeñito para esto. Y nos viene un poco las pérdidas aproximadas, ¿de acuerdo? Ya hemos hecho ejercicios, no hay problema. La atenuación, recordad, la atenuación es cuanto más metros de cable, más pérdidas voy a tener de la señal, porque la señal es energía y va a ir bajando su energía, ¿de acuerdo? Desde el inicio hasta el final. Y siempre tengo que hacer bien las conexiones para no tener pérdidas. Recordad que el cable coaxial es como una manguera, si yo lo doblo así, puedo llegar incluso a partirlo por dentro o perder señal, así que en eso tengo que tener cuidado cuando haga las instalaciones. Y aquí un poco los ejemplos de los conectores. El conector F, que es el que utilizo, el conector de rosca para este tipo de cable. El conector CI aquí no lo utilizo, que es el de televisión, ese no lo suelo utilizar. Veis que, lo dicho, veremos el router y demás, ese conector. Aquí sería como si denominamos macho, aquí hembra, porque tiene el agujero. Esto va enroscado y ya está, no tengo que apretar con un destornillador, perdón, con un alicate ni una llave, no, ¿vale? Esto con la mano doy el apriete y hasta ahí lo dejo hecho. Siempre importante que no se toque la malla con el vivo, ¿vale? Que la malla toque la parte externa del conductor, el conector, pero nunca toque la parte interna. Así de sencillo. Y bueno, para hacerlo, pues en los kits que tenéis, hay diversos peladores de cable de este estilo. También hay de este otro estilo, ¿de acuerdo? Este lo bueno que es un poquillo más rápido que este de aquí, porque aquí tengo que ir cambiando las bocas, pero en cualquier caso se funciona muy bien. Incluso con unas tijeras lo puedo hacer estupendamente. No necesito nada específico, esa es la ventaja comparada con el cable de red. ¿Con qué puedo trabajar? Con algo que me puede dar problemas también si no utilizo los cables, los peladores que os he enseñado antes o otras herramientas, el cúter. El cúter, chicos, tenemos que tener un montón de cuidado porque nos llevamos los dedos. Y ya hemos tenido algún accidente en el taller además, ¿vale? Así que bueno, cuando yo voy a trabajar con un cúter, tengo que tener algunas precauciones, y esto ya no es porque me valga para estudiar, sino para la seguridad. El cúter al final tiene el elemento cortante que me puedo rebanar los dedos. Lo que tengo que tener claro es que cuando vaya a trabajar con él, cómo sujeto la pieza, ¿vale? Ni ponerme a cortar así, cosas así, que después de cortar la pieza se lleve en mi mano. Así que siempre en dirección opuesta, que parece muy obvio, pero hacerme caso que con la experiencia he visto muchas cosas raras, ¿vale? Algo típico, si alguien está utilizando el cúter, no os acerquéis ni le molestéis, ¿vale? Siempre guardado, el cúter siempre guardado con la cuchilla metida hacia adentro. Hay algunos de retroceso, que ya los enseñé el año pasado en clase, lo volveremos a ver, que una vez que dejas de pulsar, vuelve para atrás. Se supone que si la hoja del cúter está fastidiada o un poco oxidada, pues lo lógico sería cambiarla, porque si me pego el corte además con la hoja oxidada, pues algo más de daño me voy a hacer.
algún problema de infección puedo llegar a tener. Que estén limpios, que todo trabaje con las manos limpias, y esto a veces es más complicado, pero sería lo suyo. Guantes de protección anticorte, este sí que es súper complicado que trabajemos, pero sí nos deberíamos enseñar a trabajar siempre con los guantes normales, ¿de acuerdo? Y sujetar correctamente los sujetos, por lo dicho, hay que tener cuidado. Sobre todo, para mí lo más importante es que cuando corte no lo haga en dirección, que cuando se me escape la cuchilla o si me paso cortando, me lleve yo la mano o me lleve incluso algún compañero que tenga al lado. Es muy habitual eso, el uso del cúter o de las tijeras para cable coaxial, entonces pues bueno, que tengamos cuidado, aunque casi con las tijeras podemos hacer muchísimo, pero a veces es necesario el cúter o la navaja de estilista. Y ya para terminar el tema, nos comenta algo el libro de los conectores, lo que os decía, conectores de cable coaxial, los más pequeñitos, que ya veis, SMA reverse hembra, SMA reverse macho, pues bueno, los diferenciamos rápido por lo dicho, porque son más pequeñitos que los habituales que vamos a utilizar para cable coaxial de televisión. Incluso en videovigilancia y demás se utilizan, pero nos quedamos con la otra parte, ¿vale? Esto ya es como un apunte de eso, de que pues hay conectores más pequeñitos, que cable todavía más fino y ya está. Cualquier duda ya sabéis, lo dejáis en comentarios y si necesitáis algo os lo intentaré explicar más fácilmente.